Jesús tiene algunas preguntas para nosotros. Y quiero empezar con este versículo de Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, quiero darte gracias por el privilegio que tú me das de exponer tu palabra y que nos das, Señor, de recibirla. Quiero rogarte que tú dirijas cada una de las palabras que ha de salir de mis labios, cada actitud, Señor, del corazón, y que tú hables también a cada uno de nosotros hoy, primero a mí y luego a mis hermanos, para que esta palabra, Señor, realmente halle en nosotros cabida. Señor, en el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Todo aquello que se opone a Jesús en mi mente o en mi corazón, le ordeno que calle y que se vaya. Sujeto mi mente y mi corazón a Dios y a su voluntad, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis queridos. Usted sabe que uno de los grandes retos que tenemos cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios es que siempre estamos raudos para distraernos. Siempre estamos listos y siempre va a haber muchas voces que nos invitan a distraernos. Entonces, quiero que mientras estamos hablando, igual estés meditando en este pasaje, ¿verdad?, que está delante de nosotros. ¿Dónde, en qué contexto se da? Ok, este es un contexto en el que Jesús llega a una región. Dice, porque esto está desde el versículo 13, dice, llegó a la región de Cesarea de Filipo. Ahí encontramos una referencia interesante, Cesarea, una ciudad dedicada al César. Filipo, una región que tomó su nombre de Filipo, el padre de Alejandro Magno, ¿verdad? Y llega allí, y Jesús, cuando llega allí, va con sus discípulos y les hace una pregunta, que es la pregunta del millón. Hoy vamos a dividir esto en dos partes. La primera tiene que ver con esta pregunta que vamos a ver allí. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si ven allí lo corté, pero dice que la gente le respondió, estamos en el versículo 13 del capítulo 16. Muchos le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista acababa de fallecer. Entonces, no sé si es que ellos pensaban que había reencarnación o simplemente que el espíritu de Juan el Bautista se había trasladado al de Jesús. Pero ellos decían, no, dicen que eres el Juan el Bautista. No, otros dicen que eres Elías. Elías, ¿por qué Elías? Porque Elías era el profeta más grande de la historia de Israel para ellos. El profeta que había cambiado la historia y que había sido aún tomado de la tierra al cielo sin ver la muerte. Y hay una profecía que decía que Elías volvería y prepararía el camino. Entonces uno dice, no, ese es Elías. Y otro dice, no, es otro de los profetas. Y son preguntas interesantes. Si usted se encuentra con algunos amigos, de repente le puede hacer la pregunta y quizás no le van a decir Elías o los profetas, sino le van a decir, no, él es un gran maestro. Sus enseñanzas son tremendas y es el maestro para seguir sus enseñanzas. Ok. No, él es un personaje ficticio, dice otro, porque también hay quienes lo dicen. No, él es simplemente, si nos vamos a algunos grupos religiosos, dicen, no, él es un profeta de muy alto rango.
Y es tremendo conocer lo que la gente piensa acerca de Jesús hoy. Pero la pregunta del $1.000.000 es, a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Tú quién dices que es Jesús? Pregunta sencilla, ¿verdad? Rápido. Y si tenemos abajo la respuesta, más rápido todavía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Resulta que Pedro se levanta y rapidito dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, oye, wow, 100. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Pedro, wow, respondí correctamente a la pregunta de Jesús. Y fui el primero. ¿A quiénes les gustaba ser los primeros cuando hacían las preguntas en la clase? Y usted era el primero que levantaba la mano, y si no le daban la mano, usted contestaba antes de que otro se adelantara. Así que siéntase como Pedro, pero mire el detalle. ¿Qué visión tenía Pedro del Mesías? Porque Pedro responde correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que Pedro no entendía qué significaba que él era el Mesías. Aunque él entendió que Jesús era el Mesías, para Pedro y todos los discípulos y para toda esa comunidad, Jesús era el gran líder religioso, político y militar. Por lo menos político y militar, no tenía que ser religioso, aunque había variantes, que iba a liberar a Israel de la opresión romana. Israel era un protectorado, por decirlo así, de Roma. Estaba bajo la autoridad de Roma. Roma gobernaba todo el área de Israel. Sus gobernantes, los reyes que estaban allí, los procuradores, eran vasallos de Roma. Ellos pagaban impuestos. Roma imponía su ley. Es más, Roma se había abrogado el derecho sobre la vida o la muerte y se lo había quitado a las autoridades judías. Una de las causas por las cuales los judíos estaban muy angustiados, porque hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que no será quitado el cetro de Judá hasta que haya venido el Mesías. Y ellos les habían quitado esa autoridad que para ellos era el cetro de Judá, y ellos decían, ¿y dónde está el Mesías? Nos quitaron la autoridad y el Mesías no aparece. Ellos no sabían que Jesús estaba allí. Pero para todos ellos, y para Pedro cuando da la respuesta, él está diciendo, tú eres el líder que nos va a librar de Roma. Interesante, la respuesta correcta con el pensamiento incorrecto. ¿Quién es Jesús para ti? Esta es la visión de Dios. En la primera venida de Jesús, el Mesías no es el rey libertador de Roma, es el siervo sufriente. ¿Usted quiere leer más acerca del siervo sufriente? Le recomiendo Isaías capítulo 53. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el nombre del Señor? No hay parecer en él ni hermosura, no hay nada por lo cual nosotros le encontremos sagrado en él. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. O sea, nosotros aún le vimos, dice el profeta, y cuando lo vimos dice, a este lo está castigando Dios. Pero dice, más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una gran diferencia entre la visión de Dios, del Mesías que estaba enviando, y la visión de Pedro y los discípulos del Mesías que estaban esperando. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Es la cajita que sacudo para que responda a mis deseos? ¿Es un gran maestro que nos enseña cómo vivir? ¿O el gran maestro, voy a seguir sus enseñanzas? ¿Es un personaje del pasado? Y cuando digo personaje, es una creación mitológica.
¿Quién es Jesús para ti? ¿Y por qué es importante que nosotros miremos y atendamos esta pregunta? Porque la respuesta a esta pregunta determina toda nuestra vida. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Es Jesús el Mesías? Mesías implica el ungido de Dios, el Salvador, el que vino a salvarnos del pecado y de la muerte, del poder del pecado sobre nosotros. Es Señor, es autoridad suprema, la autoridad exaltada sobre todas las cosas. Eso es decir, Jesús es Señor. Es decir, Él es el que tiene el derecho de dirigir mi vida. Y Jesús en Juan 17 dice, o en su oración dice, Señor, tú me diste autoridad sobre todos los hombres para darles vida eterna. ¡Wow! Jesús tiene autoridad sobre cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Y necesitamos tener claro eso. Y Él añade, y esta vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta, ¿tendremos que hacer alguna revisión en nuestra manera de ver a Jesús? Porque si Jesús para ti es un gran maestro, es como que vamos a cruzar el canal y nos montamos al puente de las Américas y aceleramos a fondo, pero resulta que el puente está caído. Si para nosotros Jesús solamente es un maestro, no estamos entendiendo nada. Jesús no vino para ser un gran maestro. Él no es el maestro por excelencia entre todos los maestros. Él no es una luz entre las luces. Él es la luz. Él es el maestro, pero Él es el Señor y Él es el único Salvador. Entonces nosotros necesitamos entender que si Él es el Salvador, tu Salvador, mi Salvador, es porque yo necesito ser salvado. Porque entender quién es Jesús también me da perspectiva de quién soy yo. Y no podemos avanzar en nuestra relación con Dios de una manera significativa. Podemos conocer mucho, entender un montón de cosas, pero no vamos a crecer en nuestra comunión con Dios de una manera significativa si nuestra percepción de Él es errada. Si no entendemos de una manera por lo menos básica, porque este es un proceso constante, continuo de conocerle. Él sí es conocible. Él sí se deja conocer, aunque no llegamos a la plenitud del conocimiento de Él hasta que estemos en la eternidad con Él. Él sí se deja conocer y no solo se deja conocer. Él quiere que tú y yo le conozcamos. Él quiere que tú y yo nos relacionemos con Él. Vayamos a ese conocimiento que implica relación personal, que implica una vida rendida, que implica escucharle, seguirle, experimentarle. ¿Quién es Jesús para ti? Lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Es una pregunta que cada uno de nosotros necesita hacerse y después de poner la primera respuesta, volverla a hacer. ¿Tienes tú una idea clara de tu fe? Si te pidieran expresar en qué crees, ¿podrías expresarlo? ¿En un minuto? ¿En 30 segundos? ¿Sabe que yo enseñaba hace muchísimos años en el Antiguo Testamento? Estaba enseñando la clase de evidencias cristianas.
Y después de 3, 4 años de estar enseñando, empecé a hacer una pregunta, porque otro amigo que enseñaba en otra iglesia me dice, mire, hice esta pregunta y me sorprendieron los resultados. Y más que una pregunta, yo le decía, bueno, ¿quién es Jesús? Pero después le dije, desarrolla un credo personal, escríbelo, que sea conforme a las Escrituras, no conforme a lo que se te ocurre. Ay, que Jesús es mi amigo, qué cool, pero eso es incompleto. Sí, perdone, soy antirromántico con estas cosas. Totalmente antirromántico. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que estar allí, pero nuestra mente también y nuestro espíritu tienen que estar conectados. Porque el secreto de todo es conocer a Jesús. Conocer la identidad de Jesús determina mi respuesta ante la vida y determina la posición que asumo ante Jesús. Si Jesús es Señor, yo me humillo, yo me rindo. Si mi respuesta es maestro, ok, yo me siento a aprender y cuando quiero me voy. Voy a hacer una colección de enseñanzas. Y así mismo vamos por las respuestas. Entonces, lo primero es, ¿quién es Jesús? ¿Has tomado tiempo? Cuando evalúas quién es Jesús, ¿vale la pena ponerlo en el primer lugar de tu vida? ¿Qué dicen nuestras acciones? Ajá. ¿Qué dicen nuestras acciones del lugar que ocupa Jesús? Porque usted sabe que nuestra mente es maravillosa para decir lo que es correcto. Nosotros automáticamente alineamos nuestra mente y damos la respuesta correcta, pero nuestra vida no siempre se alinea con lo que nuestros labios dicen. Y nuestros labios, nuestra vida, refleja nuestras convicciones, no nuestras palabras. Lo siento. Pero necesitamos revisar si Jesús es el primero o si Jesús es una parte de mi vida que me satisface y ante quien vengo para que supla mis necesidades y para que atienda mis dolencias. Pero Jesús es mucho más que eso. Y Él quiere gobernar, señorear sobre ti y sobre mí. Él no acepta otra cosa. ¡Ay, qué lindo, el buen maestro! ¡Aló! ¡Cool! ¿De qué sirve? El buen maestro no salva a nadie. Es el Salvador, el Mesías y el Señor. Y Él es el mismo. Él no va a cambiar de ser lo que es Él. Pero tú y yo tenemos que asumir una posición frente a Él. Y entonces vamos a la segunda parte. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Les doy algo más de contexto. Después de esta declaración de Pedro, Jesús empieza a decirles a los discípulos: miren, pronto va a venir el tiempo en que voy a ser atacado, voy a ser apresado, voy a ser crucificado y voy a resucitar. Y Jesús empieza a decirlo, y Pedro, que había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le dice: que eso no te ocurra, no permita a Dios que tal cosa te pase. ¿Por qué? Porque Pedro tenía su imagen del Mesías libertador, militar y político, y no del Mesías que a través de su muerte nos iba a librar del poder del pecado y de la muerte. Por eso podemos estar aquí sentados y pasar mucho tiempo y tener una imagen distorsionada de Jesús. Algo que a mí me impactó en mi adolescencia, un día estaba leyendo en Corintios, y no me acuerdo exactamente el pasaje, pero usted lo puede buscar, busca en Google y ahí le sale. Dice: algunos de ustedes no conocen a Jesús, para vergüenza suya lo digo. Yo tenía quizás 3 años de ser creyente
Y yo me quedé, ¿cómo así? Esta gente es una iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Y Pablo le dice, algunos de ustedes no conocen a Dios. Y entonces la pregunta que yo me empecé a hacer fue, ¿yo conozco a Dios? Porque estar sentado aquí no significa que conozco a Dios. Estar sentado aquí significa que estoy escuchando la palabra, significa que soy parte de una comunidad tremendo, pero he ido más allá de decirle, Señor, yo te acepto, yo creo en ti. ¿Estás creciendo en tu relación y en tu intimidad, en tu comunión con Dios? ¿Es Dios algo más allá que una parte de tu vida de los domingos o quizás de los viernes? ¿Están nuestras decisiones de cada día fundamentadas en Dios y su palabra? ¿O estoy tomando decisiones y viniendo a que el Señor las bendiga? No importa la decisión que yo tome. Tristemente, nos pasa. Señor, yo quiero esto, yo quiero un carro, yo quiero acá, yo quiero allá. Y eso por decir las cosas bonitas. Porque igual pasan otras cosas que no son tan bonitas y nosotros esperamos que Dios bendiga hasta pecados que estamos cometiendo. Entonces Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Y realmente aquí empieza el mensaje. Pregunta para meditar. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Si alguno quiere, él está asumiendo que algunos sí y otros no. Y él está diciendo, hay que pensarlo. Y él le hablaba a la gente que estaba con él, siguiéndolo, no le hablaba a los extraños. Y él le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, pregunta para que tú te respondas hoy. Y yo he sido confrontado con esto. Ayer cuando terminé de armar esto, en la noche, la presentación, tuve que tomarme un tiempo y decirle al Señor, y esta mañana se lo decía, sí quiero ser tu discípulo. Yo tengo 42 años de estar en casa de oración, 43 años desde que acepté al Señor. Lo conocí, lo acepté cuando tenía 11 años. Pero hoy esa pregunta retumba en mi corazón y en mi cabeza. Y es el deseo de Dios que tú respondas esa pregunta. ¿Quieres ser su discípulo? ¿O estás conforme con ser simplemente alguien de la multitud? Eso, mire, esa pregunta me gusta. Justo iba a caminar por allí. Pero sí, discípulo, alguien que camina con Jesús, es un aprendiz, alguien que sigue sus pasos. Esa es una definición básica, alguien que decide seguir a Jesús y sus enseñanzas, que camina con Él. Una palabra que a mí me encantó, porque lo estoy buscando en la concordancia Strong, que es una auxiliar de la Biblia. Una de las palabras que se traduce discípulo es hermano. Dice aprendiz, seguidor, alguien que camina con Él. Y una acepción es hermano. Yo me quedé, ¿what? De alguna manera también Jesús está diciendo, si alguien quiere ser mi hermano. Así me quedé yo también. Pero él en otro pasaje dice, yo lo llamo a ustedes hermanos. Entonces sí. Y el escritor de Hebreos dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces sí, hermanos de Jesús. Pero ¿qué dice? Si alguno quiere ser su discípulo. Y sabes que la primera parte de este mensaje me tocó incluirla porque de la respuesta que nosotros tengamos acerca de quién es Jesús,
depende mi respuesta de si quiero ser su discípulo. Por eso hemos estado haciendo énfasis y lo seguiremos haciendo, la importancia de conocer a Dios, de desarrollar una comunión íntima, de conocer sus características, sus cualidades, sus pensamientos, su palabra, de llegar a Él tratando de entender quién es Él, tratando de sentarnos y escuchar lo que nos dice para conocer su corazón. Eso es importante, porque de nuestra definición de quién es Jesús va a depender nuestra decisión de ser o no discípulo de Jesús. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Primera pregunta. Y esta es la pregunta clave. Si tú quieres ser discípulo, aquí están los requisitos. Se movió un poquito. No hay que llenar un formulario tan grande, solamente hay que, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo. Entre las definiciones está básicamente desconocerme a mí mismo, o sea, yo no conozco a ese man. Eso es una de las expresiones que están ligadas a niéguese a sí mismo, o sea, ¿quién es Adolfo? ¿Ah? ¿Quién es ese? Hey, ese man no es lo que a mí me interesa. Abstenerme de mis propios deseos, de mis propias cosas, abstenerme de mí mismo. Mire, Dios está poniendo delante de nosotros dos caminos. Bien sencillo. Soy discípulo de Jesús y crezco y soy parte de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer en mí. O quiero ser parte de la multitud y me vuelvo un espectador que tarde o temprano tiene que cambiar la posición o se va a ir secando. Bien simple. Pero nosotros estamos bastante cómodos siendo parte de una congregación hermosa. Tenemos aire acondicionado, aunque a veces no enfría del todo. Las sillas son cómodas, ¿verdad? Los hermanos en general son simpáticos, ¿verdad? A veces hay uno más pedante que otro. Alguien más simpático que otro, ¿verdad? Todo eso es tremendo. Pero Dios está en serio con nosotros y está demandando de nosotros la misma seriedad y compromiso. Si quieres ser discípulo de Jesús, si quiero ser discípulo de Jesús, debo negarme a mí mismo. Tomar mi cruz. Tome su cruz. ¿Quieres ser discípulo? Toma tu cruz. ¿Qué implica tomar la cruz? Básico. Una persona que tomaba la cruz en aquel momento, su cruz, porque no es tome la cruz ajena, tome su cruz, era una persona condenada a muerte. Cuando tomaba la cruz, estaba caminando hacia el lugar de la crucifixión, donde iba a ser muerto por el ejército romano, que era el que ejercía este poder de la crucifixión. Así que tomar la cruz significa estar dispuesto a la muerte, a morir a mí mismo, a morir a mis deseos, a morir a mi voluntad, a morir a mis planes, a morir a mi orgullo. Y en algunos casos, y está pasando por todo el mundo, a morir físicamente. Así que Jesús no le dora la píldora. Les dice, ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismo, renuncie a sí mismo, renuncie a todo y entienda qué es lo más valioso. Implica vergüenza. La crucifixión era la muerte más humillante de todas. Era una muerte vergonzosa y cruel. Una muerte que implicaba sufrimiento a veces de hasta 3-4 días crucificados. El caso de Jesús fue una excepción porque él dice que él dio su vida, no fue que la perdió, fue que él la dio. Entonces él decidió al final cuando se moría. Renunciar a mis planes, a mi manera de hacer las cosas. No cantar más a mi manera. Tenemos que cantar a tu manera. Renunciar
a nuestro propio estilo de vida y aceptar el estilo de vida de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, sígame. Y la expresión sígame es estar en el mismo camino con Jesús. Es yo voy a seguir tus pasos. Yo voy a caminar contigo, a escuchar tu voz, a estar allí como discípulo, a acompañarlo como su discípulo. Yo escucho atentamente lo que dice, yo quiero aprender, yo quiero saber más, yo quiero conocerle mejor. Es tomar decisiones que me acerquen a Él. Y eso ya en la parte anterior está claro, que hemos renunciado a las decisiones que nos alejan de Él. Sígame. Y quiero terminar con esto. Si estás dispuesto o dispuesta a negarte a ti mismo, a aceptar el plan de Dios a pesar del tuyo y aceptar el rechazo y la crítica, Jesús te dice, sígueme. Porque no se trata de mí, se trata de Él. ¿Quieres ser discípulo? El discípulo es un aprendiz, es un alumno continuo, es un hermano, es alguien que tiene una relación con Él, es alguien que tiene una comunión con Él. Relación, somos hijos de Dios. Comunión, tenemos una relación que se va fortaleciendo continuamente con Él. Tenemos una misión porque Dios nos llama para que andamos por ahí como torombolos. Él nos da una misión. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Y a cada uno de nosotros nos da un lugar en esa misión. La misión importante no va a ser la misión tuya. La misión importante es la misión de Dios. Y tú vas a ser parte de la misión de Dios. Y es la misión más grande que ha existido sobre la tierra. Y Dios quiere que tú seas parte de esa misión. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Solo, y aquí está la clave por qué invertí el tiempo que invertí en la primera parte. Solamente quien se da cuenta del valor incomparable de Jesús acepta perder la miseria de sus riquezas, la miseria de su posición, la miseria de su honor, la miseria de todo lo que ha ganado en esta tierra para ganar lo que es realmente valioso, porque entiende que Jesús y conocerlo es el tesoro invaluable. Pablo lo dice así en Filipenses 3:7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Yo te invito, si estás dispuesto, entendiendo lo que implica ser discípulo de Jesús, aún quieres serlo, yo te invito para que oremos juntos a expresar a Dios nuestro deseo y decisión de seguirle. Si alguien dice yo quiero ser discípulo de Jesús y está entendiendo lo que significa negarse a sí mismo, tomar su cruz y aún dice yo quiero pedirte que te pongas en pie y quiero pedirte que ores conmigo y después te voy a dar un tiempo para que tu oración sea privada. Señor Jesús, hoy estoy entendiendo algo de lo que significa ser discípulo tuyo. Y entendiéndolo,
yo tomo la decisión de decirte, quiero ser tu discípulo. Por favor, ayúdame en mi debilidad. Y afirma esta decisión que está en mi corazón hoy y que tú has puesto. En el nombre de Jesús. Sé que cuando renuncio a mi miseria, gano lo más rico y valioso que hay, que eres tú, Jesús. Gracias en el nombre de Jesús.